reuniones virtuales que no es de lo mejor, porque la idea es poder verse y siempre decimos lo mismo, es que bueno, Romina ahora está en San Clemente, yo, bueno, ya la tenemos acá, Mati está acá, bueno, algún compañero por ahí está por ahí, pero bueno, nos da la posibilidad de reunirnos hoy un domingo, agradecido, porque bueno, la idea de las charlas de formación de este año es ir de a poquito metiéndole el tema de ir comprendiendo el peronismo, no solo la doctrina, todo lo que es el universo peronista, que obviamente se resume en una base conceptual doctrinaria, pero que tiene muchas explicaciones y que yo creo que en esto, amén de una comparación imposible de hacer, pero yo justamente leía la primera clase de Evita en las clases del Consejo Superior de Formación peronista, la clase número 1, donde ella dice, bueno, yo no soy historiadora, pero de alguna manera vamos a tratar de comprender en estas clases el peronismo. Y rompe con algo que, bueno, lo voy a hacer breve y más que nada por el profe. Sabemos que la historia es una disciplina social que nace del pensamiento científico, que se fue desarrollando a lo largo de la humanidad en cuanto la humanidad misma tuvo acceso a los libros y fue desarrollando un pensamiento científico del que uno no reniega, por supuesto, pero que da también origen a otros pensamientos filosóficos, como entre ellos el liberalismo o el marxismo. Y de eso el peronismo no se escapa porque también nace del pensamiento científico como una tercera posición. Pero la historia, obviamente, como disciplina social, siempre digo lo mismo y por ahí resulta aburrido, pero es exactamente lo que es, con su metodología, con su marco teórico y demás, es muy clara en algunos conceptos en función de cómo se tiene que reconstruir el pasado. Cuando Evita dice, bueno, yo no soy historiadora, soy una mujer sencilla, pero que tiene una pasión desbordada, un amor extraordinario, que ha comprendido al general Perón y a la doctrina nacional. Bueno, voy a hablar de la historia del peronismo y vamos a tratar, dice Evita, de reconstruir y de dar a saber lo que es el peronismo en su esencia mediante el análisis de la historia universal. Y rompe con eso, porque dice, bueno, me tiene sin cuidado lo que digan aquellos críticos de la historia. Y yo, en lo personal, y odio la autorreferencialidad, pero les pido mil disculpas, lo que pasa es que uno está hablando ahora y no puedo escapar de eso, pero me lo estoy empezando a replantear últimamente. Ser un poco más rebelde con esta idea de seguir paso por paso lo que la disciplina nos dice, porque todo es historia, como aquella revista que empezó revisionista y se volvió liberal, todo es historia, pero también me quiero permitir empezar a romper un poco con el esquema, porque el enemigo, el que está enfrente, la ha utilizado de mala manera y ha vencido en diferentes campos, y nosotros en esos campos donde siempre llevamos esa banderita de la honestidad intelectual, nos fue mal, nos está yendo mal y nos va a seguir yendo mal. Yo por eso digo, odio la autorreferencialidad, pero el 25 de enero tengo la suerte de hablar en San Clemente del Tuyú del federalismo y de la figura de Rosas, y me lo replanteé, dije, leyendo la Evita, me parece que tengo que hacer un poco defensa ya, quitando la disciplina y esas cuestiones que tiene, que Adrián la va a entender perfectamente, que es esto de respetar el marco metodológico, pero empezar a ser un poco más pasional en la transmisión, a empezar a considerar la posición que tenemos nosotros para explicar la historia de manera más fanática, menos tibia, sin tanto de esto de lo que yo hablaba, de tratar de ser ecuánimes, porque lamentablemente la lucha que estamos dando es muy desigual. Estuvimos hablando con Joana y con Matías y con otros compañeros de cómo lograr generar que la militancia funcione solita, ¿no? Generar que todos en algún punto aporten algo sin que nadie les pida nada, que es lo que en algún momento empezó a pasar y que también empiezan a pasar cosas porque, me lo decía ayer Matías, no todo es color de rosa. Empezamos a estancarnos en lugares donde habíamos avanzado mucho y los desafíos son permanentes ahora. Quizás como dice Cristina Moreno, ayer la escuché en Realpolitik, me lo pasó con Guillermo Moreno, me lo pasó Mati, no es una cuestión de desafío, sino de aprendizaje, pero en el aprendizaje de que
el tiempo de que nosotros vayamos comprendiendo el peronismo por ahí es mucho más lento de cómo la realidad se impone. Entonces, me parece que vamos a ir ajustando algunas cuestiones porque necesitamos que todos los compañeros empiecen a comprender la doctrina más allá de lo intelectual, digo, más allá de la base conceptual, a comprender aquellos conceptos básicos que nos permitan transmitírselo al otro, porque como bien dice Perón, no se trata de enseñar, sino de inculcar. Y para inculcar hay una herramienta, un elemento en realidad fundamental que no es fácil de transmitir. Es más, es un aprendizaje poder hacerlo y no todos lo pueden hacer, pero hay que buscarle la vuelta de tuerca, que es enseñarles a sentir el peronismo. Y algunos me dirán, no se puede enseñar a sentir, pero sí se puede despertar en el compañero o en quien no lo es ese sentido común extraordinario que el peronismo nos muestra tanto en la historia como en su base conceptual doctrinaria, como en todas las experiencias históricas de las que hoy nosotros somos parte. Digo esto porque por ahí las charlas de formación no las voy a abordar desde el punto de vista de, bueno, ¿qué es doctrina? Bla, bla, como si fuera una enciclopedia, porque me parece que no tiene sentido aprenderse nada de memoria, ni andar por la vida hablando de los conceptos como si uno los repitiera como un mantra y no los entendiera. Y me parece que todos tenemos la capacidad de comprenderlos fácilmente porque por algo somos peronistas, creo que nos acercamos a esta doctrina por algo. Yo creo que si aún cada uno de nosotros nos hacemos esas preguntas de por qué somos peronistas, vamos a dar una respuesta en la cual creo que todos vamos a coincidir en algún punto. Pero importante es no solo ser peronista desde lo intelectual, sino sentirse peronista y por sobre todo rescatar el aspecto emocional. Y Evita tiene todo ese aspecto emocional del peronismo, porque cuando ella habla de la historia, y acá voy a empezar con la charla de manera formal, cuando ella habla de la historia, para reconstruir la historia del peronismo, dice, bueno, en la historia hubo, en definitiva, o hay dos historias, la que siempre aborda el campo del liberalismo, y en la categoría del 2025 y en el siglo XXI ya lo podemos llamar neoliberalismo o globalizadores extremos, porque ustedes bien saben que no hay categorías para todas las épocas. No podemos hablar de una derecha o de una izquierda hoy en el siglo XXI, hoy en el 2025, porque no se traslucen en el hecho práctico de la política internacional ni de la política interna. No hay nada que nos acerque a esa categoría de derecha o izquierda como la que era en el 50, en el 60 o en la década del 70, porque justamente los contextos y las coyunturas cambian y los conceptos que se tienen de las cosas también. Yo siempre recuerdo, y no me quiero ir del tema, pero lo digo muy cortito para dar un ejemplo, que una compañera del profesorado de historia estaba dale que dale con las clases sociales en la Argentina de principios del siglo XIX. Y yo trataba de hacerle entender que no había tal cosa, no había clases sociales, había estratos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, tenías dos estratos sociales, no había una conformación sociopolítica o socioeconómica que nos permitiera hablar de las tres clases sociales que generalmente uno puede entender que se desarrollan durante el siglo XX, que van transmutándose, pero que más o menos mantienen esa base de baja, media y alta. En el principio del siglo XIX estaba la aristocracia mercantilista o aristocracia ganadera, sea cipaya o sea patriota, pero aristocracia al fin, y el bajo pueblo. No había clases medias, no había sectores medios, porque la economía y la sociedad no estaba constituida como tal. Entonces, bueno, los términos son importantes. Entonces, cuando el liberalismo propone una historia que se basa en los hombres, en los grandes genios, y no concibe a los pueblos como parte de esa historia, bueno, es una historia absolutamente parcial que a nosotros los peronistas no nos dice nada en absoluto. Ahora, el colectivismo o el marxismo, hoy entendido en la categoría del siglo XXI como socialdemocracia, o neomarxismo, porque nada tampoco tiene que ver con ese marxismo que proliferó en las ideas de Marx, de Weber, de Engels en el siglo XIX, y mucho menos el que también transmutó en los marxismos o en los comunismos del siglo XX, y mucho menos en aquellos que se dieron en lugares como en Hispanoamérica. Por lo que
lo que dice Evita es que, bueno, igual el colectivismo historiográfico ve en las masas a los que escriben la historia. Ninguna de las dos, de estos dos esquemas o estos dos marcos teóricos, ve lo que ve el peronismo en la historia de la humanidad, que es un pueblo y un líder, o un conductor, o un genio, o un hombre superior y un pueblo que comprende a ese genio u hombre superior. Y acá tengo que hacer una pequeña referencia al término, porque hoy por hoy también nosotros tenemos por hombre superior por ahí lo que en algún momento profesó el nacionalismo de extrema derecha en Alemania, o de tercera posición, como los alemanes se llamaban en ese momento, en el que el hombre superior era una idea basada en un pueblo superior, como los pueblos germanos, y que tenía que ver con una razón de espíritu, racial. Bueno, nada tiene que ver con ese hombre superior que tampoco en algún momento planteó el Che Guevara cuando tuvo que explicar su doctrina marxista, leninista en la Cuba de la revolución, donde también habla de otro hombre superior, porque ese hombre superior del cual habla el Che Guevara también está sometido a la filosofía que pregonaban los marxistas, donde el Estado absorbe al individuo, en algún punto le quita todos los derechos individuales, y cuando te quitan los derechos te quitan los deberes también, ¿eh? Y donde evidentemente la filosofía sobre la persona humana es distinta, ni siquiera creen en Dios, digamos, en quien de alguna otra manera es creador de toda esta historia, ¿no? Del bien común por sobre todo y de los hombres y las mujeres y por supuesto la relación entre estos. Pero para Evita no, para Evita el peronismo había encontrado una fase absolutamente superadora. Y el otro día lo dice Guillermo, porque los términos son importantes. Y dijo, no es que el peronismo es la síntesis de los nacionalismos de la década del 30, del 40 en Europa. No, no, es superadora. Cuando Evita dice que el peronismo entiende a la historia, y a la historia del peronismo propiamente dicha, como la historia de un genio y un pueblo que lo comprende, es porque también dice, bueno, a lo largo de la historia universal nosotros podemos advertir en un estudio base sobre la misma, que hubo genios que han nacido con pueblos que no los han comprendido. Por ende, el genio ahí no tuvo relevancia ni gravitación alguna. Es decir, casi como decir que el genio estuvo al cohete en ese siglo o en ese momento. Como también hubo grandes pueblos que no han descubierto a su genio porque ese genio no se pudo constituir en ese tiempo. Pero cuando en la historia universal de la humanidad hubo un genio y un pueblo que se encontraron en el mismo siglo, inclusive varios genios, como es el ejemplo de Simón Bolívar y San Martín en Hispanoamérica, y el pueblo que lo supo comprender y que estuvo preparado y que encima les dio la base que necesitaban para poder desarrollar, bueno, ahí se dieron hechos históricos extraordinarios. Ella pone de ejemplo a Napoleón cuando dice, bueno, de alguna manera el pueblo francés también padeció en gran parte con las guerras que llevó adelante Napoleón, pero Napoleón generó lo que todos los genios de la humanidad pudieron generar cuando el pueblo los comprendió, que es una conciencia nacional. Por lo cual hoy el francés va al monumento a los inválidos y agacha la cabeza, porque eso es lo que generó Napoleón, eso es lo que en la idiosincrasia del pueblo francés generó el genio de Napoleón. Después lo podemos discutir en un montón de cuestiones, pero cuando se juntan genio y pueblo, bueno, surgen cuestiones extraordinarias. Cuando el Imperio Romano se transfiguró por la invasión de los godos en el territorio de la España, que en realidad fue un poco la luz del mundo occidental, porque logró sostener esa base que los griegos habían desarrollado culturalmente, políticamente, en una reflexión profunda de la filosofía, de lo que es el hombre, de lo que es Dios, etcétera, etcétera. Eso lo toman los romanos y no lo destruyen, le dan soporte. Y eso después en el territorio de la España se lo dan los mismos autóctonos de la tierra. Y cuando los godos ingresan, no solo que también aportan, sino que generan un marco que después a los cristianos no, porque, bueno, le dan lugar y pie al cristianismo. Y toda esa filosofía y todos esos valores permanentes y eternos fueron desarrollándose
bueno, hasta llegar, por ejemplo, a los Habsburgo y a Carlos V, que también es autor de una obra fundamental, porque es la obra que a nosotros nos da la posibilidad hoy de hablar de esto. Es la obra que continuaron los grandes hombres de Hispanoamérica y que por sobre todo Perón puso en práctica definitivamente en el momento de la historia donde eso tenía que suceder, que es aquí, en la década del 40 del siglo pasado. Por lo cual hubo grandes hombres y grandes pueblos que acompañaron a esos hombres y que hicieron que la civilización occidental, la greco-romana, la que concibe a la doctrina social de la Iglesia como su eje ordenador, bueno, después dé lugar en la Argentina con un genio como Perón y con un pueblo que lo comprendió justamente a lo que fue la obra cumbre en la voz del pueblo argentino, que fue la doctrina nacional justicialista, que es reunir todos esos valores eternos, permanentes, todos esos principios extraordinarios y ponerlos en práctica en el país. ¿Y dónde nosotros en todo este palabrerío podemos darnos y advertir esto? Si uno estudia un poco de historia, la historia del peronismo antes, durante el peronismo y después del peronismo, no hay ningún lugar a duda que uno pueda advertir por qué Perón puso en práctica la doctrina nacional, por qué hubo un pueblo que lo acompañó, en qué cuestiones no se pudo concluir con la revolución y por qué, y qué es lo que nosotros de alguna manera tenemos que seguir desarrollando en el siglo XXI para que en algún momento la revolución inconclusa llegue. Hoy, como dice Guillermo Moreno, el mundo ya no es ese mundo en el que Perón tuvo que lidiar, donde había un comunismo y había un capitalismo financiero dividido en diversos bloques, pero que en definitiva no eran campo orégano para el peronismo. Que justamente dentro de la tercera posición internacional era eso, la tercera posición. Era el tercer mundo, bien explicado por Perón. Era el mundo que abogaba por la paz, por la unidad, por el amor, por el respeto a la autonomía de los pueblos, pero por sobre todo a las tres banderas del peronismo, ¿no? Que son su doctrina, que se resume en el justicialismo, que es obviamente la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Y Perón abordó cada uno de estos aspectos, el social, el político y el económico. Y en el social vamos a hablar durante el año todo lo que tiene que ver con lo social, los aspectos culturales, los aspectos que tienen que ver con cómo el Estado no fue el Estado, el estatismo que dicen los progres que es el peronismo, sino fue un Estado que reguló los aspectos de la cosa pública que tenía que regular y el resto fue tratar de llevar el equilibrio y la armonía entre los sectores del trabajo y del capital. Pero estuvo todo estudiado, premeditadamente estudiado para que cada cosa que se hacía se haga con equilibrio, se tenga en cuenta que al momento de ponerlo en práctica había otros factores que podrían gravitar y que podían complicar la cosa y para eso Perón siempre tuvo una respuesta. Pero por sobre todo, como decía Evita, necesitó este genio de un pueblo que lo comprendiera. Y Evita en determinado momento dice, bueno, no es que el pueblo siempre que entienda al genio es un pueblo culto. A veces son las masas incultas las que comprenden al genio. Y al genio, que es un hombre superior, no es un mediocre. Y en esto no habla de la capacidad intelectual, habla de la capacidad de, o en la diferencia que hay entre el genio y el mediocre. Para Evita el genio era aquel que podía crear, el artista, el que crea un cuadro, no es igual que el que lo copia. El que crea tiene el mote de artista, por lo cual el que crea está despojado de esa limitación de solamente tener que copiar porque no se anima a otra cosa. Bueno, el que crea tiene un don, porque también dice Vitan, a los genios no se los hacen, los genios nacen, por alguna razón en especial nacen. Y por ahí nacen en tiempos donde los pueblos no están en condiciones de comprender. Pero cuando el pueblo está en condiciones de comprenderlo, las cosas funcionan y dejan hechos históricos de gran relevancia. El peronismo lo es. Y no solo lo es, que está en su camino de seguir siéndolo. Lo que pasa es que es lo que decíamos, el campo orégano que hoy tenemos es fantástico. El mundo está pidiendo un mundo de amor y paz. El mundo está pidiendo un mundo de volver a valores y principios que son inalterables, porque en definitiva cuando nosotros empezamos a ver que el mundo que nos rodea cuestiona los valores permanentes, y algunos siempre te dicen, bueno, pero los valores se reciclan, se actualizan.
El amor no creo que nadie, y siempre lo dice Guillermo, no lo voy a volver a repetir. La verdad, la justicia, no es algo que la solidaridad que se pueda renovar o actualizar. O se siente amor o no se siente amor. Bueno, en eso de los hombres superiores, Evita decía, son los que tienen capacidad de sentir amor y empatía, y no aquellos que solo persiguen un objetivo individual o el bienestar propio. Entonces marca la diferencia entre hombres genios y superiores y mediocres. Pero dice que, bueno, un pueblo inculto o mediocre, y en esto Evita hace una aclaración interesante, porque dice, bueno, no es que estoy diciendo que los descamisados son mediocres porque no están a la altura de un genio, no, porque evidentemente no todos en una sociedad o en un tiempo son genios. O sea, están los que, pero dentro de esa mediocridad, dice Evita, está quienes comprenden al genio, por lo cual ya están en un estado superior. Y Evita, como sabe que los únicos que han entendido y comprendido al Perón son los trabajadores, entiende que los descamisados son en este caso los hombres superiores de la patria. Y Evita hace esta aclaración permanentemente. Cuando habla de hombres, incluye a las mujeres, pero no vamos a estar haciendo permanentemente esta aclaración, así que queda hecha. Por lo que para Evita, en el siglo XX se dieron estos dos factores. Un pueblo que estaba a la altura de un genio como Perón y un genio que nació en el siglo XX como Perón. Por lo cual, esto ya a nosotros nos da la posibilidad de comprender de que el pueblo argentino tuvo un momento en el que estuvo preparado, que funcionó como una masa orgánica y que justamente en el plano internacional las cosas no lo acompañaban. Así que la lucha que llevó adelante Perón, Evita y todos los compañeros que en ese momento estuvieron al frente, por lo menos del comando táctico, fue extraordinaria porque justamente hablamos de esto, tenían todo el contexto internacional en contra. Pero Perón lo dice en un momento, yo voy a dejar a la masa de los trabajadores o al conjunto de los obreros organizados justamente con la doctrina y con todas aquellas cosas cuando yo me vaya que van a seguir y que aparte, como decía Evita, lo puede seguir cualquier mediocre. Porque ella dice, no es que va, quienes sigan la doctrina o quienes sigan el plan del peronismo van a ser todos genios. Por lo cual, lo más interesante de esto es que nos dejan una doctrina para que cualquiera de los que gobiernan en algún momento en la historia tenga la posibilidad de ponerla en práctica, aún siendo un mediocre. Entonces, bueno, es interesante empezar a comprender que la doctrina no solo tiene que ver con una base conceptual de teorías que se pueden aplicar, porque por sobre todo la doctrina peronista no es una filosofía abstracta, es una filosofía que evidentemente toma por sí misma un eje fundamental, que es el pueblo, y cómo de alguna manera el pueblo tiene que levantar esas tres banderas, ¿no? Para poder realizarse y para poder lograr la grandeza nacional, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Por lo que, bueno, compañeros, cuando yo hablo de sentir, y Evita dice, empecemos a tratar de inculcar, como bien decía Perón, y no enseñar la doctrina, tenemos que tratar de lograr que los compañeros y los que no son compañeros empiecen a sentir esto, ¿no? Que somos un pueblo privilegiado de haber tenido una doctrina, que es una tercera posición entre dos marcos teóricos que han fracasado, que le han hecho mal a la humanidad, que no han podido transmutarse en otra idea y que hoy lo tenemos en el neoliberalismo o en los globalizadores extremos y en aquellos que confluyen en algún punto, como lo ha hecho el marxismo con el capitalismo financiero, que son los socialdemócratas. De alguna manera Evita dice que el marxismo no hubiera existido sin el capitalismo, y es cierto, porque el capitalismo es la causa y el marxismo es el efecto. Bueno, hoy nos pasa lo mismo en función de entender de que los neoliberales y los socialdemócratas confluyen permanentemente. Y cuando Perón aborda cada aspecto del análisis que hace del peronismo en su esencia doctrinaria, bueno, uno lo puede ver en todos lados, en cómo se aborda la historia, como decía Evita, si los colectivistas la abordan que la historia es la historia de los pueblos y nada más, sin tener en cuenta el genio, y los liberales lo abordan desde el punto de vista de que el genio
es el único que hace la historia y los pueblos no tienen nada que ver en este proceso, bueno, también sucede en el plano económico. Liberales o neoliberales y progresistas, hoy Guillermo Moreno nos enseña a pensar de cómo confluyen en la idea de que, bueno, con los bienes y servicios y con la era postindustrial y con esto de que desde que te quieren convencer de que una bicicleta va a crear más capital y que hay que eliminar esta idea de que el trabajo da dignidad, da derechos y da deber. Entonces te dicen, bueno, de la renta universal vamos a poder vivir todos, porque ¿por qué trabajar? Se discute en el mundo esta cuestión de trabajar menos horas para dedicarle más horas al ocio y demás. Y Evita y Perón, cuando hablaban de que era un derecho y un deber, y acá hay que ponerlo en un contexto histórico, y Guillermo nos dice, estudiemos al Perón del 52 al 55 para entender definitivamente de lo que va el peronismo desde lo económico. Cuando Perón dice, hay dos maneras de desarrollar a un país, y más como es la Argentina, con la producción y el ahorro. Pero Perón se encuentra en un contexto internacional tremendo. El segundo plan quinquenal es, en efecto, consecuencia, primero, de dos secas importantes que obligaron al general a empezar a decirle al pueblo argentino, muchacho, hay que empezar a ahorrar, hay que empezar más que ahorrar, a no derrochar. La época de la abundancia estaba llegando a sus fines, necesitaba, debido a la seca, 11.000 millones de toneladas que se perdieron de trigo, hicieron que, bueno, se tenga que fabricar el famoso pan negro con harina de centeno, integral y demás, porque, bueno, evidentemente estaban imposibilitados a la demanda que había de pan de poder entregarles el producto. Por lo cual empieza otro tipo de concepción del peronismo con respecto a la economía y de cómo organizar al pueblo, de cómo tomar conciencia de cuando así uno pide derechos, también hay deberes, para que la cosa sea equilibrada. Entonces Perón dice, bueno, vamos a tener que empezar, en vez de llevar todo el gasto al consumo, empezar a, por ejemplo, a construir, ¿no? Entonces empieza la demanda de viviendas, empieza a construir viviendas, y ahí uno empieza a advertir que el peronismo también empieza a constituir una idea superior, porque empieza a desarrollar al país más allá de los conflictos internacionales y de los problemas internos que tenía naturales, o porque obviamente quienes evidentemente estaban con la oligarquía o la oligarquía misma permanentemente estaba metiendo el palo en la rueda para que el peronismo no desarrolle su revolución. Entonces Perón empieza con esto de construir viviendas, y de alguna manera logra que el pueblo trabajador empiece a conocer la dignidad de la vivienda propia. Y con eso también aparece la leyenda negra de que aquellos monoblocks construidos, se llama, yo viví ahí, no viví muy cerca, pero el que está se llama Marcelo T. de Alvear, el que está ahí en Parque Avellaneda, Olivera y Directorio, también los que están a la vera llegando a Puente La Noria de la General Paz, los que están al costado de la Richeri, los que son también del Bajo Flores o Soldati en Balbastro. Bueno, en todas esas viviendas ha circulado la leyenda negra, porque realmente no se podía decir nada del desarrollo del peronismo a nivel social, de que la clase trabajadora arrancaba los pisos para hacer el asado, o que vendían las canillas. Y la verdad que todo eso en la investigación de un tal Ratier nunca pudo llegar realmente a concretarse como una verdad histórica, porque no existió tal cosa. Pero todo esto que les estoy diciendo es porque de alguna manera creo que tenemos que posar en cuanto a lo económico la mirada y empezar a estudiar el Perón del 52 al 55, porque es en un momento muy difícil para la Argentina, con un retraimiento de la economía, donde surge esta idea de Perón de, bueno, de dejar de constituirse en la abundancia y empezar a constituirse en el equilibrio, ¿sí? Y en esto habla de un país que empieza a producir y a desarrollarse mediante el ahorro. Y en esto habla de una gran verdad doctrinaria que está justamente en una de las 20 verdades del peronismo, que es esta que dice, bueno, que esperen que, bueno, lo sé más o menos de memoria, pero quería citarla textual, pero que uno tiene que consumir al menos lo que produce, ¿no? Que no se puede consumir
lo que no se produce porque ahí rompemos con ese equilibrio. Bueno, esto rompe también un poco con la lógica progre de no trabajar y de, bueno, de que el Estado es el que te tiene que cubrir todas las necesidades, y en eso nosotros estamos absolutamente en contra porque nada tiene que ver con lo que justamente enseñó Perón. Pero también como una de las 20 verdades del peronismo es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta porque también habla del equilibrio, ¿sí? No desde el derroche, sino del equilibrio. Perón en toda la doctrina habla permanentemente del equilibrio. Cuando se habla de llevar la armonía entre el capital y el trabajo, se habla porque nosotros somos esa verdadera tercera posición que se explica muy fácil. No somos de la idea de que el hombre debe explotar el hombre, ni tampoco que el hombre debe ser explotado por el Estado. Estos son los dos conceptos que manejan tanto el liberalismo como el marxismo. Pero en la categoría en la que nosotros nos situamos, tanto socialdemócratas como neoliberales lo comparten. De alguna manera lo comparten. Hoy con esta idea del postindustrialismo. Compañeros, no me quiero extender en demasiadas cuestiones que tienen que ver con lo mismo, pero creo que nosotros tenemos que empezar a llevar a cada uno de los aspectos de lo que hablamos en la realidad, cuando hablamos del aspecto social y tenemos que hablar de los comedores y de lo digno que es trabajar y de lo digno que es tratar de, más allá de esta situación económica que ahoga cualquier empresa, cualquier comercio, de seguir, de seguir llamando a los compañeros y de seguir hablándole al pueblo argentino de que lo más importante que se tiene es el trabajo. Obviamente a nadie le gusta laburar 12, 13 horas, cobrar mal, pero eso nada tiene que ver con la dignidad que da el laburo, ¿no? Que da una realidad, que da una dignidad que uno lo realiza, que le da la posibilidad, como dice siempre Guillermo, de ganarse el pan con el sudor de su frente. Es decir, estos conceptos que parecen criterios básicos y de sentido común, que son ni más ni menos los que promueve la doctrina peronista, son los que se están perdiendo en todos los aspectos de lo social. Es decir, uno lo ve con los chicos hoy, que obviamente le escapan al laburo, pero no por culpa de los chicos ni por jugar a los chicos, porque es lo que el sistema le está ofreciendo. Pero no solo el sistema neoliberal o como uno suele decir capitalista, no, los progres también lo están promoviendo. Es muy claro que lo están promoviendo. Entonces nosotros tenemos que seguir siempre como peronistas inculcando el trabajo como deber, derecho y como aquello que nos da dignidad, ¿no es cierto? Eso en el aspecto social. Ahora en el aspecto político, seguir teniendo en cuenta que lo que tiene que ver con lo electoral es la herramienta, ¿no? Nosotros no creemos que la política sea un fin, sino un medio. Nosotros queremos y perseguimos la organización de la comunidad. Y para eso obviamente también hacemos política, política territorial. Cuando el general hablaba de lo que era un comando estratégico y táctico, y ustedes saben que cuando Perón utilizaba todos esos términos, tiene mucho que ver, y esto lo escribió un compañero muy, muy interesante que es Emiliano Ayusa, del cual tengo enormes diferencias porque ahí rompe con una verdad doctrinaria, perdón que él no está para defenderse, pero a veces sentirse menos o más que lo que uno es no es ser peronista, y eso es otra verdad doctrinaria, y en eso tenemos que estar muy atentos, todos. Yo estoy permanentemente atento, castigándome en no caer en ese ego tonto de que uno lo hace por el bien común, por uno y por los demás, y eso no hay que perderlo nunca. Y tampoco uno es la peor escoria de toda, que no. No, uno tiene que saber lo que es, obviamente sabe sus limitaciones, qué es lo que puede dar, pero a veces no evaluamos desde lo económico, sino desde lo que nosotros hacemos en nuestras acciones como peronistas, ¿no? Ahora, Emiliano decía que Perón utilizaba todos estos términos que son de la yerga castrense, o sea, militar, porque obviamente es un hombre que se constituyó en ese ámbito. Pero cuando Perón habla de comando estratégico, dice que es el gran conductor. Hoy para nosotros el comando estratégico es Guillermo, y después se subdivide, obviamente, los comandos estratégicos, por ejemplo, en Marita, en Marta, en los compañeros que son referentes o coordinadores de los distintos espacios de principios y valores. El conductor estratégico es el que obviamente resuelve por el conjunto, es el que analiza el conjunto y toma la decisión, es el que le baja obviamente la información o las decisiones al comando táctico. El comando táctico hoy somos nosotros, compañeros.
Cada uno en el territorio es el que está en el teatro de operaciones con las acciones de lucha. Cuando Ezequiel o Romina se ponen a pintar, es una acción de lucha, es una manera de divulgar al peronismo para que la gente de lo visual vaya, obviamente, cada vez más representándose con esta idea de Moreno tiene razón y le permita a quien tenga un poquito de curiosidad decir, ¿por qué? A ver, lo voy a escuchar. Es una forma, obviamente, de divulgar la doctrina peronista, porque si lo escucha Moreno, quédense tranquilo que va a escuchar la doctrina peronista. Yo cada vez que lo escucho a Moreno y voy a la doctrina, digo, la dice tal cual, cada uno de los aspectos que aborda, inclusive el de la anécdota, tiene que ver con aquello que Perón y Evita supieron inculcarle al pueblo argentino y a sus dirigentes, y a quienes después, a los que vinieron después de ellos, hicieron verdadero peronista, pudieron poner en acción. Pero después, bueno, obviamente están todos los otros aspectos que nos permiten, yo decía, el del trabajo, el social, el aspecto cultural, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con lo que a nosotros nos permita hoy también tratar de generar desde el plano cultural, como los talleres de cine y debate, que nos van a dar la posibilidad, compañeros, y esto lo hablamos con Matías, de abrir el juego. Nosotros necesitamos ya hablarle a la comunidad, por ejemplo, de Lomas, cercanos, los linderos a la unidad básica, para que empiecen a acercarse. Tenemos que empezar a trabajar para, digamos, para empezar a hacer de la unidad básica lo que fueron las unidades básicas de hace 30, 40 años, cuando eran la segunda casa o la primera de otros compañeros, donde podés ir a tomar mate y charlar y aprender y discutir y reflexionar y tratar de pensar juntos la salida siempre y cuando obviamente lo hagamos desde la doctrina, que es lo que a nosotros nos permite obviamente organizarnos e ir con la verdad de cara al sol. Ahora, tenemos que empezar a trabajar para inculcar el peronismo en todos los órdenes. El taller de cine y debate, desde el aspecto cultural del peronismo, nos permite empezar a traer quizás a los que no tienen nada que ver con el peronismo hacia la unidad básica. Tenemos que empezar a romper con el hecho de solamente juntar a los compañeros y empezar a abrir un poco el juego. Y más en época electoral, bueno, las campañas de afiliación tienen que ver con el aspecto político del peronismo. Es fundamental, como dijo Guillermo, empezar a afiliar porque ahí nos damos cuenta si el peronismo está vivo o no está vivo. En la primera semana a la victoria de Milei, Moreno lo cuenta siempre. Le dice a todos los referentes de las áreas y de las secciones, pónganse ya a afiliar. Y ahí vieron que había cola para afiliar. Entonces ahí se dio cuenta, en definitiva, que el peronismo estaba más vivo que nunca. Los famosos anticuerpos de los que hablaba Perón cuando la cosa está jodida. Los famosos anticuerpos de los que hablaba Perón cuando el enemigo está instalado. Entonces, bueno, eso del aspecto político, del aspecto cultural, tenemos estas actividades que nos van a permitir, que nos van a permitir a nosotros abrirle la puerta a la comunidad toda para que se acerquen. Pero también en el discurso de cada uno de nosotros tenemos que tener en claro las grandes diferencias del peronismo con estos dos marcos teóricos que a diario aparecen en la televisión, a diario aparecen en el saber popular, porque la gente opina. Tenemos que ser muy concretos en definir al peronismo cuando hablen de peronismo de izquierda, de peronismo de derecha, de kirchnerismo. Tenemos que ser concretos en los conceptos, no intelectualmente una cosa de locos superiores, de bla, bla, bla. Tenemos que ser claros, el mensaje de la doctrina es muy sencillo. Nosotros vamos por la armonía, no creemos en la lucha de clases, no creemos que el individuo, digamos, se salva solo, creemos que, obviamente, hay que reforzar el concepto del individuo. El yo es muy importante, pero el yo va a realizar el conjunto. Y el conjunto enriquece al yo. Cuando Perón en la comunidad organizada empieza a construir la filosofía del peronismo mediante la filosofía clásica griega, lo que hace en definitiva es decir, bueno, estoy poniendo esta armonía que después ni el marxismo ni el liberalismo desde su vertiente filosófica hicieron, donde posan la tensión o la solución en el lugar equivocado. Nosotros creemos realmente que el individuo no debe perder su especificidad ni su singularidad.
Definitivamente no podemos decir que somos todos iguales. Y esto no solo lo dice el peronismo, lo dice una parte del nacionalismo católico, por ejemplo, con Sacheri, y el tomismo cuando habla del orden natural. Es decir, en esto concordamos, pero absolutamente nos articulamos con la doctrina social de la Iglesia. No hay modo que haya una realización del conjunto si el individuo no tampoco está realizado. Entonces, estas dos cuestiones se tienen que articular, porque obviamente vivimos en el mundo de la posverdad, donde al individuo ya ahora se lo posa como lo más importante, el conjunto queda a un lado, y obviamente se hablan de pavadas como que el Estado tiene que desaparecer o que el mercado va a regular las cuestiones esenciales, ¿no? Y por otro lado se habla de que tiene que ser todo el Estado, y siempre nos tienen polulando entre estas dos cuestiones, cuando nosotros en un mundo donde va hacia ese lugar de armonía y de equilibrio, porque esto no da para más, y esos dos modelos fracasaron, bueno, hay que empezar a nosotros pregonarlo, inculcarlo desde acá, en los barrios, en los municipios. Tenemos que hacerlo, compañeros. Yo lo escuchaba a Guillermo y le preguntaba a mi señora, no sé por qué tengo tanta... me agarra una emoción cuando veo a Putin o cuando escucho al Papa, inclusive cuando veo hoy a Trump. Y no quiero convencerme de esto porque lo escuché a Guillermo. Esto me pasaba antes. A ver, ¿por qué digo? Y bueno, Guillermo lo explicó el otro día también sencillamente. El mundo es aburrido, muchachos, así como está. Entre estos progres, los liberales, los neos, es aburrido. Siempre el mismo discurso. Digamos, no traen nada nuevo, no hay ideas nuevas. Siempre, digamos, es lo mismo. Pero bueno, aparece Putin y seduce. Aparece Putin y uno ve un líder. Y uno ve ahí empieza el mundo otra vez a conformarse en un mundo interesante. Porque está el Papa, que es la voz, obviamente, de este aspecto espiritual que es el 80% del peronismo, que es la fe ciega en los valores occidentales en función de creer de que Dios creó a los hombres y a las mujeres, las relaciones entre esto, el bien común, y de ello se deriva la justicia social. Hace poco el chapita este que tenemos de presidente, que está evidentemente muy desordenado, donde no ha madurado para nada ni intelectualmente ni emocionalmente, dice, estamos haciendo todo para que estos zurdos, progres, boludos, liberales, bla, no sé, mezcla todo, entiendan que esta es una revolución moral y que nosotros creemos, no sé, dice una sarta de pavadas que no tienen nada que ver justamente, bueno, habla de que la justicia social les pertenece al progresismo, o sea, Milei no entiende nada, no entiende, no sabe de historia, no sabe de Marcos Tío, no entiende nada. Entonces nosotros ante esta confusión tenemos que empezar a llevar, digamos, la palabra del peronismo, y por eso en estas charlas de formación la que viene va a tener que ver con el aspecto teológico, así como las que vengan van a tener que ver con explicar el aspecto económico del peronismo, y vamos a traer a alguien que explique qué es la economía vista por los marxistas o progre, qué es la economía vista por los neoliberales y cuál es la economía vista por el peronismo. Vamos a tener el aspecto cultural, vamos a tener el aspecto político, donde va a haber quienes expliquen a ciencia cierta, sin hacerlo acartonado, desde lo filosófico también, qué es el peronismo en su aplicación concreta en la política, y después van a tener el aspecto histórico, donde en cada una de esas charlas yo voy a meter ahí el contexto histórico, porque cuando Moreno dice, estudiemos el Perón del 52 y el 55, hay que estudiar porque no el del Perón, por ejemplo, del 73, porque el contexto internacional a nosotros nos determina justamente este tipo de aprendizajes, ¿no? Y hoy el contexto internacional es absolutamente distinto al apasionante contexto internacional que había en el 70, por lo cual nosotros tenemos que tomar aquello que hoy nos permita poder pelearle a este contexto con las herramientas que tenemos. Bueno, compañeros, no quiero extenderme más, quiero escucharlos a ustedes, quiero saber la opinión, y bueno, abro el debate para que quien quiera empiece a hablar. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas noches ya, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo con el tema del genio que tiene cada pueblo y la confusión que hubo en el peronismo, o sea, en la Argentina, entre el pueblo y el genio.
lo grandioso que tiene el movimiento peronista que el genio interpreta esencialmente al pueblo, un pueblo que necesitaba un genio y el pueblo fue el que creó al genio y no al revés. Y ese genio creó una tercera posición justicialista muy diferente a lo que había en el mundo y fue una evolución impresionante para una época en que el mundo estaba bien dividido en dos. Estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial y el mundo claramente se dividía en dos partes y hubo un loco en la Argentina que le planteó al mundo y le dijo, ni una cosa ni la otra, la explotación del hombre por el hombre, la explotación del hombre por el Estado está mal. Necesitamos una armonía entre el capital y el Estado. No debemos ser necesariamente estatistas, pero tampoco debemos sacar al Estado de la vida política, de la vida social, de la vida económica de una patria, de un país. Y Perón le vino a plantear otra cosa, un contexto totalmente contrario, en el que Perón, dentro de lo que pudo a nivel internacional, trató de hacer lo que pudo, con el ABC Argentina, Brasil, Chile, tratar de hacer una unidad latinoamericana para poder resistir y para poder empezar a imponer las ideas que no solo eran argentinas, sino que empezaban a ser latinoamericanas. El general Perón fue un genio que empezó sobre su propio gobierno a cambiar las cosas, o sea, como decía el compañero Ricardo, ya por el 51 y el 52 empezó a esa política de abundancia, la política de armonía, una sequía muy grande en ese entonces. Y alguna vez escuché que fue Antonio Cafiero el que le sugirió a Perón empezar a utilizar el pan negro para poder distribuir, para que podamos soportar esa crisis o mini crisis, comparado con lo que hay ahora, es una mini crisis que estaba pasando el país. Fíjense lo que es las cosas, hoy el pan negro es lo más cheto que hay en cualquier lugar. Bueno, me empezó a hacer una idea del peronismo. Otra cosa que nombra Ricardo muy bien es esa idea que inculcaron los gorilas con el tema de las grandes construcciones de vivienda que hizo el peronismo. Yo tengo la suerte de tener una mamá y un papá que vivieron en esos barrios. Uno de los barrios en el que se desarrolló mi vida familiar, no tanto la mía, sino la de mi familia, fue el barrio 17 de octubre, se llama Barrio General San Martín, un barrio de monobloc, que se encuentra en Constituyente y General Paz. Para que lo ubiquen más o menos, ese famoso tanque de gas gigante que hay al costado de General Paz, un poquito antes de Tecnópolis. Si ustedes van a la derecha, van a ver muchos monoblocks, y esos monoblocks se construyeron en esa época. A diferencia de lo que se construyó en la etapa progre, esos departamentos se pagaban, no es que la gente entraba ahí y no se pagaba. Había una gran ventaja, la gente tenía trabajo y el gobierno generó las condiciones para que todos tengan trabajo y que ese trabajo sea digno. Se dio facilidades, claro que se la dio. Ahora, nunca escuché, yo nací en el 70, mi abuela falleció en el 86. Nunca jamás, bueno, yo en esa etapa íbamos todos los fines de semana a lo de mi abuela, a mis dos abuelas. Y jamás vi un caso de que hayan arrancado el parque, que es eso, como dice Ricardo, que hicieron correr los gorilas para desmerecer al pueblo humilde, al pueblo trabajador. Esa conciencia que creó el peronismo de pueblo trabajador, de clase trabajadora, ya no clase humilde ni clase media, clase trabajadora. Que eso se da en pocos lugares en el mundo y se da en la Argentina gracias a ese genio que se llamó Juan Domingo Perón y a esa compañera iluminada que tenemos, que es la compañera Evita. Hoy hablaba con mi mamá, yo estoy en este momento, yo soy de Esteban Echeverría, como muchos saben, pero en este momento estoy en mi casa materna, por eso habrán visto que en algún momento se cruzó mi mamá por atrás. Estoy en La Matanza, en Ramos Mejía, que es mi casa materna, y bueno, y hoy justo fuimos a tomar un café, pues se tuvo que hacer un estudio raro, un domingo, pero pasó, se tuvo que hacer una ecografía y fuimos a tomar un café. Y justo me contaba, yo tengo un tío que vivía en México, ya falleció mi tío. Y fíjense la diferencia que hay entre un país y otro, siendo los dos hispanoamericanos. En México, cuando mis tías iban de visita, no se permitía entrar
a la cocina porque eso era el lugar de las criadas. Y alguna vez le dijo mi tía a las señoras que trabajaban en la casa de mi tío, señora, y mi tío dijo, no, 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 señora, no. La señora de la casa es mi mujer, ellas son criadas. Y mi mamá, y yo le decía a mi mamá, ¿sabes por qué pasó eso? Vos lo sabés más que yo, porque en México no hubo peronismo. En México no hubo un genio, no hubo una doctrina. No hubo alguien que le dijera a los trabajadores, vos no sos más que nadie, pero tampoco sos menos que ninguno. Vos tenés dignidad y vos no sos una criada. Vos sos tan señora o tan señor como el que te paga, porque lo que vos desarrollás es un trabajo. A vos no le debes nada a nadie, vos estás trabajando. Y eso lo inculcó el peronismo. Pero a la vez creó las condiciones para que en la patria los empresarios, los que tienen una fábrica, los que tenían un taller, puedan desarrollarse. Intervenía el Estado, sí, pero no intervenía directamente como propone la progresía que el Estado debe manejar todo. El Estado no debe manejar todo. Como tampoco debe haber una libertad, como propone este delirante que tenemos del presidente, total del mercado. Debe haber una armonía entre las dos cosas. Eso es lo que le tenemos que llevar dentro de nuestros puestos tácticos en los barrios a la compañera o compañero que todavía no lo saben, pero quizás son más peronistas que nosotros y que están buscando una verdad, que esa verdad la tenemos en el peronismo, que el peronismo no es lo que le dijeron en estos últimos años los progresistas, el peronismo es otra cosa, el peronismo no es la renta universal, el peronismo es el trabajo, el peronismo es aquel que sigue sosteniendo al trabajo como una cultura y que lo único que te va a dignificar en la vida es el trabajo. Y que nosotros sí, como dirigentes políticos, tenemos que lograr no solo generar trabajo, sino que ese trabajo sea digno y que el trabajador se sienta lo más importante que tiene una patria, porque es el que construye la patria. La patria no son ni las vaquitas, ni los campos, ni los paisajes hermosos. La patria somos nosotros, el pueblo, los trabajadores. No hay otra cosa que nosotros, y nosotros los peronistas fuimos los que en esta patria generamos esa conciencia de los trabajadores. Nadie más que nosotros. Pero bueno, no hablo más porque si no, copo y no es la idea. La idea es que todos los compañeras y las compañeras nos podamos escuchar. Muchas gracias por este espacio. Excelente, excelente compañero, excelente. Sí, concuerdo, yo coincido de todo lo que dijiste porque, y bueno, esto que no me quedé pensando en lo que dijiste de la mexicana, ¿no? Y bueno, tiene que ver con Sí, esto. En la Argentina pudo aparecer el peronismo, ¿no? No en todos los países de la Hispanoamérica, por eso lo que nosotros tratamos de llevar hoy con este concepto de peronizar al mundo es de que es el mejor modelo y el mejor sistema para poder desarrollar una sociedad. Y siempre con esa palabra del equilibrio, ¿no? Perón siempre decía todo en su justa medida, todo exceso en sí mismo es malo. Entonces, esto que parece de sentido común, bueno, es lo que no se pone en práctica, ¿no? Y tenemos los problemas que tenemos. Gracias, profe. Muchísimas gracias. ¿Algún otro que quiera dar su opinión, decir algo, algún aporte? Yo, bueno, primero agradecerte, Ricardo, porque la verdad es que fuiste súper claro en todo el contexto histórico y en todo lo que nos planteas de cómo pensar y repensar y discutir ciertas cosas. Me parece que justamente este es el punto donde vos diste para mí en el clavo, que es con el tema de el sentimiento peronista, ¿no? Que es como lo primero que a uno lo hace acercarse a la doctrina, acercarse a la militancia y formar parte del movimiento, ¿no? Que es algo súper valioso, o sea, la formación, la intelectualidad, obviamente también, pero el primer motor que a uno dice, che, es por acá, y arrancamos en esto que es la formación doctrinaria propiamente, es el sentimiento. A mí me pasaba, y lo voy a contar porque me parece que es una anécdota interesante, que yo no me había puesto a pensar por qué era peronista, ¿no? Yo en algún momento en mi vida dije, soy peronista. Entonces, desde ese momento que lo puse en palabra, actué en consecuencia, sabiendo que ya lo hacía de antes, ¿no? Pero digo, está como
como el doble juego, hasta la obligación también de querer hacer lo mejor posible y empezar a formarse. Entonces, en una charla que estaba en una entrevista de radio cuando fue de la campaña, en un momento me hacen una pregunta así como medio chicaneándome, ¿no? Porque dice, no, bueno, pero vos me decís que sos peronista de siempre y tenés 30 y pico de años. O sea, ¿cómo puede ser que vos seas peronista de siempre? Entonces a mí me hizo reflexionar de por qué yo soy peronista. Y mi respuesta en ese momento fue, yo te digo que soy peronista de siempre porque yo soy hija de una empleada doméstica y un trabajador metalúrgico, que ambos hicieron su casa, que criaron a sus hijas con el fruto de su trabajo y que siempre me inculcaron valores. Que fui la primera persona de mi familia que pude ir a la universidad pública y eso también es el peronismo. O sea, el peronismo es sobre todo la dignidad, el trabajo y el ascenso social. O sea, yo con eso ya tengo que sentirme peronista y no puedo sentirme otra cosa. Además de todo el contexto, ¿no? Porque también pensaba esto, el hombre es el hombre y su contexto. O sea, yo nací en Fiorito, en esa familia, en un tiempo determinado. Entonces creo que no había posibilidad de ser otra cosa que no sea ser peronista. Desde el momento en que mi mamá me dijo, acá las cosas que no se usan, que estén en buen estado, nada de boludeces, las cosas que no se usan, que estén en buen estado, se separa y se va y se regala a los chicos del barrio que lo necesiten más. Pero no cualquier cosa, sabiendo algo específico. Mi mamá el día de hoy, si le regalan algo, tiene cosas para donar, ella se pone, se para y piensa, esto es para fulano, esto es para tal, o sea, no da todo lo mismo, ¿no? Porque si no también está esta cosa de que, ay, bueno, qué lindo, qué linda que soy, qué hermosa que soy, miren cómo hago caridad. Y es una persona que jamás en su vida militó, no sabe lo que es la militancia y ella dice que no le interesa la política. Y lo hace de que yo tengo conciencia y seguramente desde hace mucho tiempo más. Entonces, cuando uno empieza como a tener esos registros de su infancia, de su familia, de sus valores, de qué cosas le inculcaron, y es, de nuevo, el contexto también. Ahí uno se da cuenta por qué es peronista. Y con ese sentimiento es que nosotros tenemos que transmitirle, como decía Ricardo, en esto que va a ser un año electoral y ya sabemos y sabemos que van a venir roscas políticas, cierre de listas y todo lo que significa, que es parte de la vida política también partidaria, ¿no? Aclaremos eso, política partidaria. Es parte, hasta muchas veces incluso es necesario. Pero la política no pasa por ese lado, compañeros, la política la hacemos todos los días. Cuando salimos a militar y tenemos que tener esto que es el sentimiento, que es lo que nos convoca desde el principio, a pensarnos y a sentirnos peronistas. Entonces, desde ahí, después podemos hablar mejor, peor, tener palabras más doctrinarias, poder saber algunas cosas de memoria, poder entender algunas otras. Algunos podrán tener más facilidad para entender o comprender la economía, cosa que yo no. Pero cuando nuestros compañeros se empiezan a formar en áreas específicas, qué es lo que más cercano tiene, después lo tenemos que explicar fácil. Porque yo aprendí economía y se lo dije a Guillermo la primera vez que lo vi. Le dije, cursé 2 veces economía en la carrera. La única vez que entendí la escuela austríaca fue cuando te escuchamos en un video. Entonces, ese es el rol que tenemos nosotros dentro del movimiento. No mentir, hablar con la verdad siempre y que sea fácil y entendible, porque claramente cuando empiezan a adornar un montón de cosas y a dar un montón de vueltas es porque nos están cagando, compañeros, es así de simple. Cuando hay algo que no se puede decir, lisa y llanamente porque nos están cagando. Entonces, nosotros tenemos que salir con eso. Primero tenemos una doctrina, tenemos una persona que ya sabe hablar de economía y lo explica mejor que nunca, y mejor que cualquiera y que muchos todavía. Entonces, nosotros tenemos que tener este rol de llevar el mensaje, la doctrina, como nos salga, pero siempre con sentimiento, que me parece lo importante. Y vuelvo a decir, Ricardo, para mí es como diste en el clavo en el punto del análisis, porque uno podría irse más por lo intelectual, más por lo filosófico, nada, cualquier otra cosa, pero llevarlo al plano de los sentimientos y lo emocional, que a veces es muy difícil transmitirlo, me parece que es un gran acierto. Después, nada, una reflexión muy, muy personal, pero la quiero compartir, es de, yo no puedo dejar de pensar lo increíble que era Eva, ¿no?
no solo por el trabajo social que uno lo tiene más que presente y lo sabe hasta casi de memoria, pero el tener este tipo de reflexiones tan profundas, una mujer que tenía los estudios que sabemos que tenía y que venía de un estrato muy humilde y que se vino con todas esas cuestiones a Capital y a hacer tremendo análisis filosófico, porque es eso lo que hace. El debate de la historia que nos plantea es un debate que los filósofos se venían planteando hace mucho tiempo. Y yo dudo que Eva haya leído a Nietzsche y claramente no lo necesitó y no necesitó leer a ninguno para saber estos debates sobre cuáles son los modelos de cómo comprender la historia. Y ella lo habla y lo dice y lo pone a discusión, digo, porque también a veces pasa como, no, bueno, Eva, el trabajo social, sí, yo no reniego de eso y claramente, vuelvo a decir, me saco el sombrero y estaba años luz de cualquiera, porque otra cosa que también hacía Eva era que no regalaba ni daba viviendas, creaba hogares. Y eso es una diferencia súper importante. Pero desde el planteamiento que hace, desde el debate de la historia, desde la construcción del sujeto histórico del peronismo, desde las categorías filosóficas que usa, porque es tan profundo los textos eh, de muchas cosas que, vuelvo a decir, yo creo que ni siquiera por ahí los leyó ni se le cruzó, pero de una complejidad que me sorprende y que me sorprende todo el tiempo. O sea, cada vez que leemos un texto de Eva, cada vez que hablamos de ella, la profundidad del pensamiento me sigue sorprendiendo, ¿no? Y por la actualidad también, porque vuelvo a decir, tipos adelantados al tiempo también, ¿no? Porque un hombre y una mujer en su contexto histórico que lo supieron interpretar, lo supieron leer a raíz del pueblo, que es justamente la categoría que nosotros tenemos que usar, nada de las boludeces de clases sociales y demás, porque aparte, ¿qué sería, no? Porque, no sé, una persona de clase media, justamente una clase que no existía hasta que llegó el peronismo, ¿qué sería? O sea, ¿dentro de qué categoría lo pondrías dentro de este análisis que hace el marxismo, que son categorías totalmente viejas? O que nos pone el liberalismo también, ¿no? Porque, bueno, ni hablar que este hombre que preside hoy eh, nuestro país no tiene ni idea y analiza no solo erróneamente, sino que también descontextualizado, porque seguir hablando de zurdos, comunistas y no sé qué, yo siento que volví a antes de los 90 con antes de la caída del muro, o sea, no estamos entendiendo nada. Y pensar desde esa forma, como también dice Guillermo, el pensar mal hace que actúes mal, ¿no? El pensar bien a veces también hace que uno actúe mal, pero el pensar mal, usar mal las categorías de análisis, claramente no puede llevarnos a ningún rumbo que esté bien. Y este hombre lo está demostrando todo el tiempo. O sea, las categorías con las que nos pone como a hablar y analizar el mundo, totalmente erróneas. A veces cuesta, en esto que nosotros seguimos instalando en que Guillermo tiene razón, a veces cuesta porque Guillermo también hace como algunos saltos, ¿no? Temporales de este análisis, que él te dice, la política tiene que decir qué es lo que va a pasar, no lo que está pasando, ni lo que pasó. Entonces a veces nos cuesta debatir con otro y decir, che, pero va a pasar esto. Y el tiempo nos viene dando la razón. Y no es porque sea un iluminado, digo, porque, como decía Ricardo, está la doctrina. O sea, cuando uno lo escucha a Guillermo, está todo el tiempo haciendo los análisis, obviamente, ¿no? Digo, con una capacidad que a veces nos supera más de uno, pero no es algo que sea imposible. No es que es un extraterrestre, no es que es, o sea, vuelvo a decir, es el hombre, su contexto y en este caso la doctrina. Él aplica la doctrina, hace un análisis pertinente porque tiene las categorías que corresponden para hacer el análisis que está haciendo. Cuando él te habla sobre cómo es la geopolítica, cómo avanza el mundo hacia lo que él ya nos había dicho, la globalización no existe. Y estaban todos los debates y un montón de gente que decía que estaba loco, que cómo iba a decir eso, que no sé qué. Cuando empieza a instalar sobre las discusiones sobre quiénes son los ganadores del mundo y las potencias y cómo se va preparando y hacia qué mundo vamos, hasta antes de la pandemia, que él ya lo estaba diciendo, parecía una locura. Y cada pasito que se va dando en plano de política internacional nos va demostrando que tiene razón. Entonces, ahí es nuestro esfuerzo de nuevo, militante y de compromiso
la difusión de esto que él hace muy bien, que es este análisis, pero también, vuelvo a decir, del sentimiento, ¿no? Porque también nosotros jodemos mucho con el chiste de que somos todos peronistas, solo que algunos no lo saben. Y realmente, o sea, aquellos compañeros que votaron a Milei, que ya sabemos por qué lo votamos, no vamos a hacer catarsis, no vamos a hacer un análisis para atrás, porque esto es una discusión para adelante, la discusión es justamente, nosotros sabemos que esos son compañeros. Ahora, ya hicimos todo el análisis del por qué fallamos, o por qué fallaron algunos en nombre nuestro, ¿no? Entonces ahora es nuestra tarea ir a buscarlos de nuevo y demostrarle que eso no era el peronismo. Porque el peronismo fue hasta cierto tiempo. Y vuelvo a decir, y lo vimos todo y lo vivimos. Y después fue toda esta, nada, este mamarracho que usó el nombre del peronismo para hacer las cosas que hacía. Y vuelvo a decir, solamente voy a usar el ejemplo de las viviendas. Acá entregaron viviendas y el peronismo construyó hogares, donde cada trabajador tuvo la dignidad de pensar y sentir que ese hogar lo construyó con su esfuerzo y con su trabajo. Entonces, desde ese lugar sensible, fácil y totalmente básico es que nosotros tenemos que salir a militarla. Y bueno, nada, compañero, yo corto acá, porque si no también se monopoliza todo y la idea es que vayamos escuchándonos. Bueno, gracias, Joa. Excelente, excelente, tanto vos como Adrián, excelente, aportando todas estas cuestiones que son muy sencillas de entender, porque evidentemente es como decían ustedes dos, son conceptos muy sencillos. Cuando te vienen a hablar raro y te dan vueltas es porque realmente te están engañando. Y bueno, yo también, para culminar yo con este tema de cómo es una buena pregunta, es un buen ejercicio preguntar justamente por qué somos peronistas y desde cuándo, en qué circunstancias, revisar un poco también nuestras vidas con respecto a esto. Yo me acerqué, no vengo de familia peronista, así que fue por una cuestión de sentimiento y por ir uno hurgando y buscando dónde situarse en la vida, filosóficamente y espiritualmente. Y cae de maduro que es en el peronismo porque tiene que ver también con que uno viene de una determinada circunstancia y contexto, por lo cual no hubo otro modo que elegir el peronismo como forma de vida, ¿no? Porque es como todo lo concebimos, una forma de vida. Y eso es lo extraordinario que tiene nuestra doctrina nacional, que es aplicable a todos los momentos cotidianos de nuestra vida. Todo el tiempo la aplicamos. Y como decís vos, cuando se hace un análisis correcto, porque se tiene a la doctrina no presente y se entiende de que hay que hacer un correcto análisis internacional para poder comprender lo que va a pasar, ya está, no hay mucho más que hacer. Por eso nosotros advertimos cómo muchos otros pierden en tiempo en categorías o análisis que nada tienen que ver. Y quiero terminar con esto porque lo que vos dijiste de Vita hoy me pasaba, que le digo a mi señora, ¿cómo puede ser que esta mujer que solo tuvo y llegó a los 33 años pudo hacer un análisis? Y ahí coincido con Joa, no, sabemos que no habrá leído a todo, a Nietzsche, y habrá leído minuciosamente a Hobbes, y habrá, pero esta mujer tenía un análisis porque evidentemente es lo que mismo dice ella cuando hace el análisis. Hay genios que nacen por épocas. Evita fue una de ellas, sin ningún lugar a duda. Lo que pasa es que ella le imprimió, quizás a diferencia del general, una cuestión emocional permanente donde directamente tira a la cancha esto de que si sos tibio no sos peronista. O sea, y donde pone a prueba el concepto del fanatismo, que hoy a nosotros mismos se nos juega, porque el mundo nos dice, no, la prudencia, el no tomar posición, yo no me la juego, y ella está diciendo todo lo contrario. Uno de los valores extraordinarios de la humanidad que hizo que progrese fue cuando fue fanática. Entonces hay que también revalorizar conceptos que hoy están siendo atacados y que nos van a permitir utilizarlos para justamente poder llevar la doctrina a todo el pueblo argentino, como vos bien dijiste, el 90% del pueblo argentino no sabe que es peronista y lo es. Se votó en realidad peronismo, pero error, o sea, se votó un neoliberal extremo, pero la gente lo que quería era salir de la socialdemocracia y del librecambismo cipayo de Macri y de lo que fue Alberto Fernández, pero bueno, no sabe. Por eso hay que tratar de trabajar para que el pueblo argentino también encuentre esa sencillez y en algún momento, bueno, seamos gobierno y bueno, y terminemos de concluir la revolución. Compañero, al que levantó la mano, adelante.
Con permiso, compañero. Mirá, escuchar a una mujer da vida a 100 años de vida, porque la mujer siempre, porque son todos políticos hombres, hombres y hombres y hombres y hombres, y ni una mujer que hable con el peronismo a la mano, como decía Evita. Y eso que decías vos, que acá la industria está muy mal, tan vacía, los parques industriales no hay haciendo, ¿cómo se llama? Metalúrgico, ya no hay más de los tiempos de antes que hacía una vía de un tren y salía un tren acá a Mar del Plata, ya están cerrando algunas vías, pero algunos periodistas no nos lo dicen y están engañosos algunos. Como decía Jonah, no están adornando todo, no están, ¿cómo se llama? Un vaciamiento totalmente. La salud pública no hay, salud mental se está cayendo de la miseria que tenemos ahora, que no hay plata, que dice Milei, y hay plata para que él viaje por todos lados del mundo. eh, ¿Y nosotros qué? La salud de nuestros hijos, la salud de nuestros abuelos, que no hay un remedio, ahora sale carísimo, un remedio, más de 3 remedios no puede llevarlo, y tiene que ir a PAMI a hacerle el suicidio para que no lo puede pagar. Muchos remedios toman los abuelos, muchos, muchos, 3.000 millones de argentinos son jubilados de todo tipo de trabajo que de la Argentina creo, y ama de casa, ama de casa, lo que incunga la Argentina del trabajo acá, la industria y todos los demás se está cayendo, muchachos, hay que hacer algo porque se está cayendo. Muchas industrias se están cayendo en el negocio, están cerrando. Mi abuela cerró negocio porque no puede pagarlo, los impuestos tan carísimos. Yo te digo la verdad que Milei está haciendo cagada tras cagada y nosotros no nos damos cuenta. Sube la nafta, sube los boletos para viajar una persona que quiera viajar unas vacaciones, porque es lo primero que tiene que necesitar una vacación una persona. Las vacaciones pagas desaparecieron. Ahora la gente se está yendo a Brasil, a otro país que no, este país es tan lindo, este país. eh, yo muy poco recorrí mi corta edad y bueno, es re lindo mi país, es barato. Vos te vas a una plaza y vas a encontrar vecinos que los saludás, vas a tomar mate, hacer militancia con los vecinos. Vos los invitás y vienen, vamos a Guillermo Moreno, que esto, lo otro, aquello. Está bueno, hay que compartir una mateada a todos los vecinos y mostrarle que lo que votaron es un vaciamiento totalmente en desacuerdo. Algunas personas se están, se están desacordando. Ahora veo los noticios, están diciendo, Milei es una mierda, Milei es una mierda, nos cagó arriba un palo. Así que hay que militar mucho este año. Se están viniendo muchos años de militancia, muchachos, y así que hay que militar con la fuerza que tenemos, con los compañeros que tenemos, a los compañeros que se están viniendo, bienvenidos, porque nos ayuda bastante. Con un granito de arena, si necesitamos, como le dije a Cristian, a nuestro conductor, siempre cuando un compañero necesite ayudas, lo vamos a ayudar con lo poco que tenemos, con los vehículos, con todo lo que tengamos en bicicleta, yo lo llevo en el caño de la bicicleta, no me importa. Así que, compañero, vamos a militar bien
este año va a venir bastante bien, compañeros. Si nos ayudamos, vamos, vamos a estar en gobierno sentados y militando. No estamos sentados en un escritorio, vamos a estar atendiendo muchas personas que necesitan ayuda. Una canasta básica para los trabajadores y bueno, los sindicatos también tienen que apoyar a los peronismos, apoyar a toda la gente, porque todos los sindicatos se están quedando sentados. En estos momentos necesitamos de apoyo de ellos. Necesitamos de ellos que tienen mucha fuerza, militancia, de hace rato. Así que bueno, compañeros, quiero que sepan, voy a cerrando. Acá la compañera quiere hablar, así que nada. Bueno, gracias compañero, yo coincido con vos en muchas cosas, así que te agradezco mucho que hayas aportado y que bueno, hayas hablado. Muy agradecido. Creo que era Romina, ¿no? Sí, Romy. Romy. ¿Cómo están, compañeros? Primero que tu hija y mi mamá está escuchando acá atentamente y hemos compartido, bueno, interactuado mientras se desarrollaba la charla, nada, retomando un poco los temas que estuvimos charlando, preguntándome con mi mamá, le digo, mamá, ¿cómo empezó esta historia del peronismo en mi familia? Porque era también una cuestión que nunca me la había preguntado, ¿no? Y, y nada, armamos esos momentos y recordamos muchas situaciones re lindas que se nos habían pasado, que se nos habían ido de la memoria y bueno, esta charla a mi mamá es bastante tímida, le pedí si quería compartir su experiencia, pero bueno, está un poquito vergonzosa, pero me contaba mucho de esta situación de que nada, de cómo surge esta cuestión del peronismo en el barrio y demás, y de la importancia, bueno, de la construcción y de la consolidación de ese tejido social tan importante en estas situaciones de crisis y demás. Y bueno, que el peronismo en la familia llegó a encontrarse con vecinos en situaciones adversas y nada, fue una linda charla que nos trajo recuerdos muy lindos. Y por otro lado también, nada, pensando hablando un poco más de actualidad y demás, yo estoy acá en la costa desde el 6 de diciembre, desde el 6 de enero más o menos. Y la situación realmente se ve en la playa, voy la mayoría de los días he podido ir aunque sea un ratito y se ven más vendedores que turistas, se ve que la situación está bastante compleja y el malestar se está empezando a sentir realmente a la hora de nada, de observar que la gente consume lo. Yo no te estoy escuchando, Romy, no sé si los demás te escuchan Yo ahí. tampoco. No, no, yo tampoco. Romy. No, yo tampoco. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Bueno, porque resulta que acá la señal es malísima, compañeros, es malísima la comunicación. Pero bueno, a ver, voy a intentar moverme del lugar. ¿Ahí me escuchan? Sí, Romy, Hola, dale para adelante. hola. Sí, muy claro. Está perfecto. No, les comentaba que a partir de esta charla, de este encuentro, con mi mamá empezamos como que a rememorar cómo comenzó el peronismo en nuestra familia y bueno, la importancia de siempre el motor que, mm, que proporcionó las condiciones para que surgiera el peronismo siempre fue a partir de la necesidad, ¿no? A partir del encuentro entre vecinos, a partir de nada, de mirar al de al lado y ver en qué situación está y en qué se podía colaborar. Y así empezó a surgir todo. Y nada, esto de recordar, empezar a hacer memoria de por qué, retomando un poco lo que decía la compañera Joana.
retomando y repreguntándose a ver por qué soy peronista, qué fue lo que pasó, cuál fue mi contexto y cuál fue mi situación que me llevó a encontrarme hoy con los compañeros que me estoy rodeando. Y también, bueno, un poco hablando de la situación en particular acá en la costa. Yo estoy acá en Mar de Tuyú desde el 6 desde el 6 de enero más o menos. Y la realidad es que se siente realmente la crisis porque, por lo menos por parte de mi familia, mi hermano es comerciante, él comenzó con un emprendimiento de panadería y la realidad es que está bastante complejo, la gente consume lo mínimo indispensable. En la playa hay más vendedores que turistas. Y bueno, la verdad es que la situación se va tornando cada vez más compleja y en estos lugares donde realmente no hay industria, no hay una fuente de trabajo estable, por así decirlo, eso se nota. Y espérenme un segundito que me están intentando. Bueno, no sé si se puede escuchar algo porque la verdad que es malísima la señal. No, ahí, Lo anterior no salió bien, Romy. Sí, no, es malísimo, no saben lo que me cuesta comunicarme acá. Pero bueno, no, lo que le igual, quería compartir un poquito es esto de cómo está también la situación acá, que no hay trabajo, que la gente compite mucho en la playa, los vendedores, los turistas que vienen tratan de gastar lo menos indispensable. Hay muchos negocios, me comenta mi mamá, muchos negocios que han cerrado, así que se está tornando cada vez más complejo acá la situación. bueno, Romy, se entendió igual todo el concepto, así que se entendió, se entendió. Para estar en la costa tenés mejor señal que yo, mira. Así que, bueno, dale, Romy, ¿querés? Ahí apareció levantada la mano. ¿Querés terminar? Bueno, ahí. No, no, está bien, compañero, porque la verdad es que se entrecorta y yo también escucho como así, muy entrecortado. Pero bueno, era lo que Dale. quería compartir con ustedes un poquito. Gracias, gracias, Romy. Fuiste muy clara y sí, obviamente se empieza a ver ya hace rato, pero empieza a acentuarse la depresión económica y esto que decías vos que es importante, cómo el pueblo se la empieza a agarrar entre el pueblo. Yo lo veo a diario, me subo a un colectivo, pero también hay una especie de letargo en no hacer lío, en no manifestarse ni siquiera con cacerolazos, y todo el mundo dice, ¿qué pasa? Que no. Y porque realmente es como dice Guillermo, me parece que el pueblo argentino está harto de las crisis, de los líos, de la violencia, y está a la espera de una señal política. Por eso es tan importante lo de este año, ¿no? Porque la señal política se la tiene que dar al peronismo, la única opción. eh, y tenemos todo para que la gente lo comprenda en algún momento. Lo que pasa que el laburo que tenemos que llevar adelante en diferenciar lo que los progres hicieron en conceptualizar el peronismo y que la sociedad hoy crea, o la gente, o el pueblo, porque en realidad hoy hay más que un pueblo orgánico, hay gentes, está el pueblo peronista que subyace siempre, pero después hay gente que está un poco confundida, ¿no? Porque también los, a partir del neoliberalismo hace 30 y pico de años que vemos un mundo cada vez más líquido, cada vez más inculto. Entonces, bueno, donde tampoco se tiene mucho en cuenta al otro ni al conjunto. Entonces, bueno, todo esto va haciendo mella en todos los países, en la Argentina no es la excepción. Ahora, lo importante de todo esto es que nosotros, reitero, y lo sabemos todos, contamos con la verdad, entonces es cuestión de ir empezando a limpiar todo aquello que neoliberales y que progres hicieron para con el movimiento y empezar a poner las cosas en orden. Pero, como dice Guillermo, esto el peronismo lo soluciona en un par de meses, aunque parezca una cosa que mágica, pero no, pone a trabajar el país, pone las cuentas en orden. De algún modo también hay un montón de otros aspectos que hay que tener en cuenta para cuando seamos gobierno en cuanto a lo económico, no solo lo económico, digo a lo social, a lo que tiene que ver con la educación. Hay un proyecto grande para presentarle a Guillermo, un plan de educación, y todo esto tiene que ver bueno,
con justamente tratar de poner al país otra vez en órbita, ¿no? Y en una órbita que nos obliga a alinearnos con los países que están obviamente empezando a proliferar desde el nacionalismo, ¿no? Y no desde lo que tiene que ver con lo globalizador. Así que aparte es un mundo y es un momento, es muy especial. Quizás nosotros estamos viviendo algo que realmente no se está dando en otro país, pero bueno, por algo lo estamos viviendo los argentinos. Yo no quiero ponernos en ese lugar de que somos los elegidos por Dios, pero bueno, nuestro territorio, nuestra gente, los aspectos de país de manos abiertas, solidario, no se ve en ningún lado del mundo. Ayer yo estuve con 5 o 6 pibitos en el cumpleaños de mi sobrino de 14, 17, 18 años y les preguntaba si se irían del país. Y todos al principio me dijeron que sí. ¿Por qué? Y por buscar un mejor pasar económico. Y extrañarías la Argentina, y ahí empiezan los pibes a nacer esa cosa de que cómo no voy a extrañar, no, sí. Y en 2 minutos ya eran todos nacionalistas. Decís, bueno, esto de pronto no es que es tan difícil, el argentino lo sabe, lo tiene, es un pueblo extraordinario. Simplemente nuestro trabajo va a tener que ser recordarle a ese pueblo que la única manera de gobernar este país es con el peronismo. Y la única manera de organizar a la comunidad es con el peronismo. Así que nada, Romy, gracias por tu aporte también y te agradezco que lo hagas desde allá. Nos vemos en unos días, Romy. Bueno, ¿quién sigue? Perdón. Propongo ahí que hable Cristian o Nahuel, que son los dos nuevos que entraron, a ver que quieren alguna palabra, algo. Y por ahí ya vamos cortando, ¿no? Porque por el horario digo. Sí, quieren, opinen, no hay drama, dale. Desmutéense, porfa. Cualquiera de los dos, Nahuel o Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, la primera vez que me conecto a esta charla un domingo, sé que se venían haciendo, se me complicaba un poco. Bueno, primero saludarlos. La verdad que es muy interesante, importante ir preparándonos y no desperdiciar el tiempo, en este tiempo que justamente entramos en el año netamente electoral y necesitamos formarnos, estar bien aceitados para salir a seguir caminando en la calle y charlando con los vecinos, sin ningún tipo de verso, sin prometer ninguna cosa rara, sino con la propuesta que ya viene planteando el compañero Guillermo Moreno. Y bueno, de hecho es lo que vamos a seguir haciendo en Ezeiza. Perdón, pero vengo atacado de la tos hace varios días y no me puedo curar. Con respecto al tema de que trataron de por qué peronista, digo, bueno, en mi caso, por familia peronista, mi viejo sindicalista, militante de toda la vida, bueno, la ha pasado toda, y cuando digo todas, es todas, en los 60, en la época de proscripción del peronismo, que también es una de las partes que no se habla mucho en el peronismo, no siempre se habla de época de dictadura de la generación del 70, pero en los 60 también, del 55 en adelante, los peronistas de aquel entonces la han pasado muy mal. Bueno, mi viejo uno de esos, y por eso peronista. Yo milité mucho tiempo en el peronismo desde Lomas, de hecho en Centenario, pegado donde nació Joana, el barrio pegado, y bueno, hasta que me vine a Ezeiza y tratar de seguir laburando acá. De hecho, para nosotros el peronismo es estar atento a las necesidades de nuestros vecinos. Yo aprovecho y les cuento, en este mes hemos donado 2 sillas de ruedas, una por problemas de ANSES, que no llega, y otra por problemas de PAMI. Hoy entregamos la segunda. Y el peronismo es eso, creo que tratar de estar dentro de lo que uno puede colaborar, atento a la necesidad del vecino. Básicamente es eso. No tenemos mucho más para decir, sino prepararnos y salir a la calle, prepararnos que se viene una época brava y vamos a tener que lidiar con los mismos que desaparecieron de todo este tiempo. Que aparecieron hace un par de meses como siendo unos dirigentes
nuevo y se guardaron. Y hablo de Cristina, hablo de Massa, hablo de un montón de dirigentes que van a surgir como nueva opción mientras nosotros caminábamos en la calle. Así que, compañeras, compañeros, les deseo un lindo fin de domingo, que tengan una gran semana y bueno, trataré de hacerme tiempo para la próxima charla virtual, que realmente es interesante y nos hace falta. Gracias, Cristian. Gracias, compañero, y bienvenido. Celebro que te unas a estas clases, así que vas a hacer un gran aporte también. Sí, gracias, muchas gracias. Mati. ¿Cómo va? Buenas noches para todos, compañeros. En realidad, bueno, todo lo que dijeron comparto al 100, compañero. No quiero hacer una catarsis ni nada, porque la verdad que me parece muy interesante siempre las charlas de formación. Quizás acotar algo más que nada, bueno, yo me crié en una familia peronista, mis abuelos paternos y maternos peronistas. Mi abuela tenía una frase que decía siempre y que cuando nos juntamos con mis primos nos acordamos, que decía Evita que mi palabra le sirva de azote a la oligarquía, ¿no? Pero yo quería decir algo con respecto al tema de las viviendas. En el 2001 yo tuve la posibilidad de ir a Formosa, viví un tiempo ahí y veía todo lo que venía haciendo Gildo ya de ese momento, ¿no? Por eso Moreno cuando habla de Gildo dice que hay que entrar y persignarse. Y mi abuela pudo tener su vivienda en el 2001 pagando cuotas de 30 pesos, que para ese tiempo, o sea, era una cuota mínima. Más, pensemos no en el tema dólar, todo como siempre se manejó los temas económicos. Mis tíos tienen casa gracias al gobierno peronista de Formosa, que lo hacían en cómodas cuotas, y eso venía viendo porque al hablar de esto estuve analizando un poco y me acuerdo también que en el gobierno de Néstor y Cristina también hubo que se daban esas viviendas. En lugares, hay lugares que se dieron gratuitamente y en otros lugares era que vos tenías que tener un cierto porcentaje que te entre por mes de tu salario con tu mujer o vos solo. Depende de lo que ganabas, podías participar para tener un hogar, ¿no? La diferencia que hay también, estuve pensando a raíz de lo que vienen hablando, que en otros momentos no, vos ganás, no importa, suponete algo mínimo, pero había posibilidades de que vos puedas tener tu hogar, como bien dijo la compañera Joana, ¿no? No una vivienda nada más. Como siempre me parece interesante las charlas, compañeros, y agradecerle a todos por la participación. No quiero acotar nada más, porque la verdad que todo lo que dijeron ustedes comparto al 100. Y bueno, agradecerles como siempre por estas charlas, de estas clases de formación, por el tiempo que cada uno dedica, por todo. No voy a nombrar a ninguno, a todos los que siempre participan, a los que pueden, a que algunos a veces están, otras veces no pueden, pero tratamos de reunirnos siempre los domingos. Y muchas gracias, esto sí, Ricardo, por el tiempo que te tomás. Así que bueno, nada más, compañeros, vayan cerrando ustedes lo que quieran decir, acá estamos para escucharlos. Gracias, Mati. Bueno, quien quiera decir la última cosita está invitado. Ya vamos cerrando. Nos encontramos el domingo que viene. Voy a traer un compañero a estas charlas que va a explicar un aspecto, el aspecto teológico, el aspecto que une a la doctrina social de la Iglesia con la doctrina peronista. Y me parece que más allá de que se hable de teología y que puede llegar a parecer engorroso, en realidad este compañero se llama Eduardo, lo hace muy pedagógico, muy didáctico, se entiende muy bien y en lo personal a mí me permite pensar mucho y investigar más sobre el caso. Y esto, bueno, más allá de que el peronismo se siente, de que lo espiritual también, no se lo puede intelectualizar, este muchacho y este compañero nos va a explicar muy bien cuáles son, digamos, esos aspectos de la doctrina social de la Iglesia que también conforman a la doctrina nacional justicialista. Porque me parece que es un debate que hay que dar. Nosotros somos profundamente cristianos. No hay modo de ser peronista si no se es cristiano católico. Se diga lo que se diga, no hay modo, porque es como también querer cambiarle una coma a la doctrina e interpretarla, modificarla, manipularla, y esto lo vamos a ir comprendiendo. Así que para el
La clase que viene vamos a tener al compañero Eduardo, que nos va a dar una clase sobre teología y cómo la doctrina social de la Iglesia se emparenta con la doctrina nacional justicialista. Quien quiera terminar, que lo haga. Yo quiero agregar una pequeña mi historia, ¿no? Muchos nacieron en hogares peronistas, lo que festejo debe haber sido lindo. Personalmente, papá era ateo, mamá no era fiel, digamos, pero nuestro hogar era humanista. ¿Qué quiero decir con esto? Que el peronismo nos encuentra a todos los que tenemos un buen corazón. Recién Ricardo acaba de decir, y no quiero contradecirte, Ricardo, pero nosotros no éramos cristianos, yo a Cristo lo encuentro después, pero sí muy humanistas, un corazón grande, un corazón solidario, un corazón razonable, que comprendía que hay razones en las situaciones, en las cosas. Y ahí nos encontramos con el peronismo. Es muy similar la forma en que se observa el mundo y se busca que razones como la justicia, como darle la mano al prójimo, no solamente vienen de una doctrina que nos trae directamente el Hijo de Dios, Jesús, ¿no? Sino que también está germen, es semilla en cada corazón, en cada buen corazón argentino, particularmente no porque estamos acá, pero podemos encontrar peronistas en toda nuestra patria y es nuestro trabajo militarlo para encontrarlo desde la fe, desde la razón o desde el sentimiento político. Así que nada, compañeros, es una invitación a que trabajemos ahora que vienen las elecciones, que podamos tener los fiscales necesarios y asegurar que no nos roben la victoria para el pueblo. Nada más, compañeros, un abrazo y un gusto escucharlos nuevamente este año. Gracias, Julio, querido. Te mando un fuertísimo abrazo, compañero. Bueno, en eso vamos a debatir y a discutir. Yo realmente en esto sí me pongo un poco pasional, pero sí. Es más, yo le digo a Eduardo, yo de lo que es teología, nada. O sea, sí lo que tiene que ver con cómo uno se acercó siempre al catolicismo y al cristianismo desde el corazón, desde las acciones, ¿no? Entonces yo lo digo rápidamente, no vengo de familia peronista ni vengo de familia católica. Y de repente yo desde muy chiquito quería entrar a una iglesia católica porque ahí encontraba no sé qué, que nunca lo intelectualicé, pero me sigue pasando, y mi viejo es liberal y de parte de mi vieja son todos guevaristas, o sea, no tuve nada que me haga poder elegir lo que hoy siento que soy, por lo cual no creo que eso sea ni mejor ni peor que el que viene de familia peronista. Me parece que eso tiene que ver con todo esto, con lo que decimos que peronista se es porque se siente, porque se elige con el corazón, lo mismo que seguir adelante con la doctrina cristiana que es simplemente como vos decías, ¿no? Abrir el corazón, entender que la humanidad y nosotros como peronistas y católicos tenemos una visión del mundo, tenemos una visión del hombre y la mujer, tenemos una visión llevada a lo que es, de alguna manera, administrar la cosa pública concreta, y que nuestro andar de vida tiene que ver con llevar esas banderas en las acciones, no en las palabras, porque como decía Perón, el peronista es el que hace y no el que dice, ¿no? Y creo que nosotros de alguna manera estamos haciendo y tenemos que seguir, seamos 8, 10, 15. Bueno, si nuestros veteranos del movimiento daban la vida por Perón, nosotros hoy realmente hay que dar la vida de alguna manera por la causa, en un mundo donde no da la vida por ninguna causa. Entonces me parece que nosotros estamos por el buen camino. Compañeros, los quiero mucho, los abrazo enormemente. Nos vemos el domingo que viene. Vamos a debatir estos temas de lo que tiene que ver con la religión, con el peronismo, con lo que cada uno siente o adscribe en la vida, y nos vamos a ir ordenando con estos temas. Yo en lo personal estoy muy feliz con que
encontré un grupo en lo personal, digo, pero siempre pensando en el conjunto, que con todas las complicaciones del caso, esto lo vamos a hablar en unos años y seguramente se nos va a llenar el corazón de orgullo, porque vamos a decir, loco, estuvimos en el momento más difícil tratando estos temas, cada uno en su vida, con sus complicaciones, y vamos a entender que tomamos el mejor camino. Así que les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere. Yo seguramente de la costa, voy a ver si puedo por el tema del wifi, pero voy a tratar de que así sea. Abrazo a todos. Dale. Yo, si querés ahí hablar y cerrar, y ya nos vamos. Sí, no, solo dos cosas muy cortitas. Que Mati hablaba sobre el plan de viviendas de Gildo. Me parece que está bueno para el que le gusta y como ejercicio. Chusmear un poco, porque Guille también lo cuenta, cuál fue el plan de vivienda que se hizo durante la década ganada para poder acceder a un hogar y cuáles son las diferencias que hubo con estos planes de vivienda más cercanos de estos gobiernos más progres. Digo, ahí está, me parece, como el eje de la cuestión de lo que hablábamos, la diferencia de entregar viviendas y construir hogares, que el trabajador sienta que eso es fruto de su trabajo. Me parece que ahí hay un punto como para chusmearlo, aunque sea por arriba, y ella lo explica en un par de videos, no muchos, pero hay algunos donde él toca el tema habitacional que me parece que está bueno como algo para chusmear y discutir después. Y la otra, que hablábamos varias cosas que en la clase increíble que nos dio Ricardo, y si a vos te parece pertinente también, Ricardo, ¿no? Lo dejo así como abierto y sujeto. Pensaba en una frase que me venía, ¿no? Esta frase de Marx de todos los sólidos se desvanecen en el aire, me parece que está bueno como para dejarlo a lo que cada uno de nosotros interprete y usarlo como disparador de la próxima, porque me parece que justamente la posmodernidad, la posverdad y todo esto que venimos charlando y debatiendo, hace bastante hincapié en esta frase, ¿no? Como núcleo, como para que lo debatamos o lo pensemos o intentemos como, nada, descifrarlo entre todos. Si te parece pertinente, lo dejo como a criterio, nada más, como un aporte. Por supuesto, bueno, de esto se trataba, ¿no? Ir haciendo este tipo de cosas. Estos aportes nos permiten a todos pensarlo juntos. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo yo y está muy bueno lo que planteas. Me parece que es un buen disparador. Sí, sí. Bueno, vamos comunicándonos en la semana para organizar la clase que viene. Y bueno, nada, los saludo. Gracias, Joa. Muchas gracias por el compromiso de siempre. Sé que no te gusta que te lo digan, pero hay que decírtelo. Lo mismo que a Matías y lo mismo que a todos. Absolutamente a todos por estar. Diego, querido, que siempre está ahí, viene a laburar. Así que nada, los abrazo enormemente y bueno, la seguimos el domingo que viene. Julio, Romy, todos. Abrazo enorme. Abrazo para todos. Viva Perón, Abrazo, carajo. compañeros, buen domingo. Perón, viva Viva Vita. Perón, carajo. Hasta luego, Nos vemos el chicos, viva domingo. Perón. compañero.